Hola chicos y chicas, nos volvemos a encontrar en Literatura Argentina 2. En este caso la clase va a tratar acerca de las vanguardias y la figura de Borges dentro de este movimiento joven y de ruptura que vamos a ir analizando en algunos tramos. Básicamente, el 15 de marzo de 1919 aparece el primero de los 3 números de la revista Martín Fierro, más tarde conocida también como Martín Fierro Primera Época, en la que van a participar algunos escritores como Eva Arméndez, Arturo Cancela, Alberto Gerchunov, Héctor Pedro Blumberg, Edmundo Guimbur y Vicente Martínez Cuitiño, entre muchos otros personajes que van a estar cercanos a la literatura y al arte y van a ir y volver publicando también dibujos, imágenes, retratos dentro de la revista. La revista era eminentemente política y sus temas, salvo una parábola de Leopoldo Lugones que aparece en el primer número, fueron dirigidos en general a atacar en ese momento a la figura del gobierno de Irigoyen, sobre todo Hipólito Yrigoyen en sí mismo, sobre todo después también, de la matanza de la Semana Trágica en enero de ese año. Unos días antes de la aparición del primer número de la revista circularon en Buenos Aires algunos singulares volantes, especie de publicidad callejera, en donde anunciaban ciertas frases que vinieron a ser un poco la idea del espíritu de la época. En algunas decían, por ejemplo, si entiende usted los telegramas del presidente Irigoyen, no lea Martín Fierro. Si a usted le interesa seriamente la elección de una corbata, no lea Martín Fierro. Si usted lamenta que no haya un cardenal argentino, no lea Martín Fierro. Si usted cree que con la aplicación de las leyes de residencia y defensa social pueden resolverse las cuestiones obreras, no lea Martín Fierro. Esas y otras fueron las formulaciones que hicieron a esta revista muy leída en la época, y obviamente va a ser la primera publicación que va a sentar las bases de lo que se llamaron las vanguardias. Estas vanguardias que vienen a romper con el modernismo, que vienen a enterrarlo como movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la figura de Darío y en la figura de Lugones un movimiento que a lo largo de 30 años hizo una especie de blindaje dentro de la literatura argentina? Entonces, en 1929, con esta aparición, con esta formulación contradeterminante de estos textos y la equiparación entre costumbres e ideologías, que va a ser justamente lo que va a traer como novedad, se pone de manifiesto un espíritu de sátira burlona, o sea, un espíritu de un fundamento de una discursividad vanguardista que está a punto de precipitar en la literatura argentina, pero que todavía lo hace tímidamente. Entre el 19 y el 20 se va a producir este fenómeno. En el 20 va a aparecer, en enero del 20 se va a publicar el primer y único un número de la revista Los Raros, una revista dirigida por Bartolomé Galíndez. En el título y en la tipografía de tapa todavía, si ustedes en algún momento la pueden recuperar, van a ver que hay un orden modernista. Todavía no se había, totalmente despegado de ese movimiento que no solamente había sido literario, sino también cultural, pero en el subtítulo le agregan revista de orientación futurista. Entonces, además de eso, un extenso ensayo firmado por Galíndez, titulado Nuevas Tendencias. Ocupa 43 de las 64 páginas, dice Prieto, de la revista. Y obviamente que en ese ensayo se alerta acerca de la existencia de una novedad que viene desde España, la llamada Escuela Literaria nacida en Sevilla, que se autodenominó como el Ultra. Fíjense, el nombre ya tiene esta idea de ir más allá, ¿no? Romper con lo que se venía escribiendo para empezar a, forjar una nueva estética. Esa agrupación, esa escuela, estaba dirigida por Rafael Cancino de Ansés, y se ubica programáticamente más allá de todos los ismos. O sea, dice Galíndez que encuentra buenos secretos en los poemas sevillanos de esta escuela,
De hecho, va a ser el primero en publicar en la Argentina versos del ultraísta Gerardo de Diego, que fue una de las grandes figuras del ultraísmo en España. Y además, obviamente, con esta, digamos, esta novedad que para toda la literatura argentina va a ser como una especie de gasolina, como una especie de combustible, ¿no? Que los va a llevar a animarse, a publicar, a animarse a esta nueva estética, a animarse a la parodia de algunos poemas que, si bien en la Argentina ya en algunos casos se venía diciendo que habían algunos exponentes, sin ir más lejos, Leopoldo Lugones con su Lunario Sentimental, en el que vemos que hay toda una burla a la luna, ¿no? a la luna de los románticos, ¿no? Después podríamos agregar algunos otros, pero que tuvieron muy poca repercusión. En definitiva, la intervención de Galíndez con Los Raros y toda digamos, la publicación de Evan Mente y Arturo Cancela con la revista Martín Fierro van a ser como las dos publicaciones que van a iniciar este nuevo proceso, un proceso joven, un proceso digamos, de escritores que empiezan a animarse a escribir diferente, a tratar otros temas, y ahí vamos a ver que dentro de toda esa movida entre el 19 y el 20, en el 21 va a llegar justamente un joven Borges a la Argentina, luego de haber vivido 7 años en Europa, y se va a sumar justamente a todo digamos, todo este movimiento. El ultraísmo básicamente fue un movimiento joven, un movimiento que no tuvo demasiada trascendencia, si se quiere, en términos de años, ya que fue aproximadamente entre el 19 y el 22. Entre el 23 y el 24 ya se va digamos, a ir consolidando otra rama, ¿no? de esta evolución literaria que tiene que ver justamente con la revista Martín Fierro en su segunda época. Fíjense que les he puesto algunos nombres, pero básicamente dice que es una revista, ellos mismos se dicen una revista anfibia, que va entre la política y la literatura. Esa idea de política y literatura tiene que ver con algunas críticas que se seguían haciendo a la coyuntura política, pero va a ser a partir del cuarto número, si bien digo, con la dirección que toma Oliverio Girondo, que se va, digamos, a dejar de lado un poco la crítica, digamos, más política, más coyuntural, para justamente dedicarnos exclusivamente a la crítica literaria. La idea digamos, de la dirección de Oliverio va a ser justamente digamos, un apartado en la vida de Martín Fierro segunda época, porque va a llevar mucho el humor a las páginas, la parodia justamente, la idea de que nada, digamos, de que todo es nuevo, si se lo mira con ojos nuevos, va a decir el mismo Girondo. Hay una crítica también al sencillismo en ese momento, o sea, el sencillismo estaba dado por Baldomero Fernández Moreno, al sentimentalismo, en este caso al sentimentalismo de Alfonsín Storni. Él habla, y todo el grupo habla de rejuvenecer la lírica, de que, digamos, que no puede ser postiza, que no puede ser deliberada, que tiene que ser mucho más vivaz, mucho más dinámica. Entonces, es a partir de este cuarto número que la revista da un giro totalmente hacia lo literario, deja un poco esta cuestión coyuntural y aparecen secciones como, por ejemplo, los membretes o las llamadas odeletas, o el cementerio de Martín Fierro, que eran una especie de epitafios. En estas secciones justamente es donde se critica a unos o a otros, es donde se va a poner de manifiesto toda la nueva estética. Una nueva estética que tiene que ver con este lector nuevo que viene a buscar en la literatura los temas digamos, de actualidad, por decirlo de alguna manera. En esa digamos,
en ese camino de búsqueda de Oliverio, va a aparecer ya una especie de manifiesto, que se va a llamar Manifiesto Martinfierrista. En ese manifiesto martinfierrista se van a dar algunas pautas, ¿no? O sea, bueno, lo que dijimos recién, muere la política y la crítica social, se le da entonces un carácter de primer plano a la literatura. Hay una afición por el anacronismo, o sea, hay una cuestión de mirar un poco el pasado, lo que está fuera, pero desde un lugar de juventud, desde un lugar de una nueva mirada. Es antiacademicista en las formas, es decir, no pretenden solamente escribir con los versos o los metros tradicionales, sino que hay ruptura, que hay la ruptura del verso, obviamente el juego con las rimas es totalmente diferente. Se dice que es vitalista en los temas, ¿por qué? Porque empieza a buscar temas de la vida cotidiana, temas que tengan que ver con las preocupaciones de la época, entonces es totalmente, a veces temas de la ciudad, temas que tienen que ver con las nuevas relaciones humanas, con los descubrimientos científicos, con las modas, ya sean las modas literarias, las modas culturales. Dice luego que, bueno, es internacionalista porque no quiere valores nacionalistas impuestos o falsos, es decir, no desconoce que hay que buscar y hay que encontrar y hay que trabajar en la identidad nacional. Pero lo que está diciendo este manifiesto es que no quiero valores nacionales que sean impuestos desde afuera, sino que quiere buscar los verdaderos valores nacionales, los verdaderos rasgos de identidad en ese sentido. Bueno, es nacionalista entonces a su vez porque cree en nuestro idioma, básicamente, en nuestra lengua. Dice, en nuestra fonética, en nuestra visión y en nuestros modales. Es decir, no cree que el lenguaje haya que hacerlo parecido a ningún otro, sino que el lenguaje, en términos de identidad argentina, tiene sus propias, fortalezas, tiene su riqueza. Es experimental, dice, porque no tiene miedo a equivocarse. Entonces acá vamos a ver las distintas experimentaciones con el lenguaje, sobre todo en la poesía. Los nuevos versos que aparecen, los nuevos cortes de verso, las rimas alocadas, la búsqueda desde el lenguaje de una belleza y una estética que trascienda lo que fue el modernismo, que era, ¿se acuerdan? Esa vuelta a lo cosmopolita, esa vuelta a lo helénico, esa mirada de lo exótico. No, es una vuelta a lo joven, a lo vital, a lo nacional y obviamente al juego del lenguaje. Bueno, y en algún momento dice que es fundacional porque, como decíamos recién, porque todo es nuevo bajo el sol, sobre todo si se lee con ojos nuevos. Es decir, ellos se proclaman fundadores de una nueva estética y de una nueva poesía, sobre todo. En este sentido, la mirada siempre va a ser la mirada que tenga que ver con enterrar el pasado, echar fuera a todo lo que tenga que ver con estos, a los llamados postmodernistas que nombramos recién, que ellos decían como que sonaba sobre todo a lo viejo, y y traer una nueva pátina, es decir, con una nueva sensibilidad a la literatura dentro de la Argentina. En todo este grupo, en todo este movimiento, una de las figuras fundamentales a la que vamos a arribar es Jorge Luis Borges. Decíamos que, bueno, llega de Europa en 1921, tiene, fíjense, 22 años en este momento, ha vivido en Europa 7 años, entonces viene con toda una formación, lecturas, contacto con distintas personalidades de la cultura, y esta llegada de Borges va a traer algunas cuestiones bastante, interesantes en términos de lo que él aporta dentro de su estética o dentro de lo que es su pensamiento a la literatura de la época. En este caso, básicamente lo que
va a mirar Borges es que Argentina ha estado como subsumida en el modernismo. Él lo primero que va a decir es que es un movimiento que hay que superar. Él va a traer como novedad el ultraísmo, ¿no? Este ultraísmo que decíamos de la Escuela de Sevilla. Él lo ha visto nacer prácticamente y va a decir, bueno, esta es la nueva manifestación literaria que se está forjando. Antes han habido otros ismos, y yo les he puesto ahí, bueno, para que ustedes se fijen en el tema de los años, ¿no? Líneas como el futurismo, el expresionismo, el imaginismo y el dadaísmo, que se dan entre el 9 y el 17 y que prácticamente pasan inadvertidas en la Argentina. En este caso lo que hace Borges es tratar de mirar este movimiento, de hacerse parte y obviamente buscar un lugar que va a ser un lugar casi de privilegio, porque va a ser un lugar que tiene que ver con la publicación de 3 libros básicos, en donde va a ponderar esta nueva estética ultraísta, la va a trabajar en sus poemas, después incluso vamos a ver también que la va a negar y va a corregir un montón de estos textos entre el 20 y entre el 23 y el 26, pero básicamente lo que él trata de hacer es intentar plasmar en el texto toda esta estética que yo les pongo acá en algunos puntos, pero que después la vamos a ver en los textos. Nosotros tenemos que, tiene Fervor de Buenos Aires, que es del 23, Luna de Enfrente del 25 y Cuadernos de San Martín del 29. Estos son los 3 textos, más ultraístas de Borges, que después vamos a ver en su biografía que va a casi a borrar y a quemar y a volver a escribir, pero en esta época lo que él va a hacer es un gran aporte a los cambios que se venían dando. ¿Qué es lo que pretende Borges, el Borges ultraísta? Bueno, la primera cuestión que dice es la reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Él considera que es el recurso, principal, el recurso que debe trabajarse, una metáfora que no sea ampulosa, que no sea inentendible, como lo era, por ejemplo, la metáfora del modernismo, sino una metáfora nueva, pero que viniera a reflejar un poco el paisaje y la forma y la identidad de la Argentina. Tachaduras dice de las frases medianeras. En frases medianeras agrego yo los nexos, los adjetivos inútiles, es decir, tratar de que esa poesía diga por sí misma sin adornos. ¿Se acuerdan cómo era el trabajo de las imágenes, de los colores, de la hipérbole, de todo lo que el modernismo trataba de adornar y llevar a la poesía? Él dice, no, tachemos, limpiemos de ese ripio ese lenguaje. En la misma línea dice la abolición, y fíjense en la palabra que usa, de trebejos ornamentales, de adornos que no suman nada. Pero por el otro lado, y ahí también está un poco la crítica velada, lo que yo les decía recién de Alfonsín Storni y Baldomero Fernández, justamente también dice la abolición del confesionalismo, de esa poesía íntima, por ejemplo, que habla del amor perdido, de la soledad, de la muerte. La circunstanciación, esto de hablar de mi circunstancia en la que estoy. No sé, por ejemplo, la juventud que se va, un amor que me ha dejado. Las prédicas, esto de tratar de dejar un mensaje desde la poesía, y la nebulosidad rebuscada, esta idea de que también viene del modernismo, de cierto lenguaje tan rebuscado que finalmente no termina diciendo nada, y entonces aparece un poco también la mirada crítica a Lugones, que también en algunos textos que hemos visto vemos ese lenguaje trabado, oscuro, por eso dice nebuloso, ¿no? Con cierta niebla que no permite llegar a la idea. Como uno de los últimos puntos de esta parte de la estética es la síntesis de 2 o más imágenes en una. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado
en otras literaturas de la sinestesia, por ejemplo, como una síntesis de dos o más imágenes, de dos o más elementos sensoriales, y fíjense que dice que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. Es decir, la idea de una nueva imagen que venga a aportar, ¿no es cierto?, aportar una mirada más, más amplia, pero también la idea de, digamos, de sugerir al lector que complete el significado, no que ya esté, digamos, resuelto en el texto, ¿no?, sino que en realidad tenga que ver con esta idea de completamiento de sentido a partir de un otro, que es justamente en este caso el lector. Bien, el ultraísmo, decíamos, bueno, tuvo digamos, si nosotros lo vemos en años, fíjense, fue corta su experiencia. Lo hemos puesto con la aparición, entonces decíamos, por un lado, digamos, la primera parte, que fue entre el 19 y el 20, tenemos estas dos revistas de las que hablábamos recién, Martín Fierro y Los Raros. Después aparece Prisma, que es una revista mural. Una revista mural significa que solamente se publica en grandes, por ejemplo, en hojas A3 o en hojas un poco más grandes, y se pegan por la ciudad. Borges, muy joven, de 22 años, con todo su grupo, aparecían todos los viernes en las noches de porteñas pegando esta revista mural. También con la proclama ultraísta que acabamos de ver recién y de analizar, con González Lanuza, que era el otro director. Pero fíjense, es un año, del 21 al 22. Después, del 22 al 23, aparece Proa, Proa primera época, en donde el director va a ser Macedonio Fernández. Fíjense que fíjense el anecdotario. Este gran grupo de vanguardistas tenía, por ejemplo, por un lado a Nora Lange con 16 años y a Macedonio Fernández con 40 y pico. Es decir, había digamos, una variedad de edades que no determinaba, digamos, una heterogeneidad que tenga que ver con los pensamientos según la edad que tengo, sino con un espíritu que los unificaba, que era ese espíritu de lo nuevo. Entonces la segunda, Proa primera época hasta el 23, ahí se me escapó un 9 que no aparece, 1922 a 1923, y uno de los textos principales que también va a contribuir a esta estética es el Recién Venido. El Recién Venido, que es escrito por Macedonio Fernández y que es un texto ensayístico en el que habla de qué significa ser el recién venido o el recién llegado a esta nueva estética, qué cosas se deben abandonar y dejar de lado, y ahí obviamente la crítica a la figura de Lugones, a las figuras del modernismo y a cierta estética vetusta, y qué cosas se deben innovar y poner, digamos, dentro del poema. Después va a venir la Proa de la segunda época, y ahí vamos a encontrarnos hasta entre el 24 y el 26. Ya es un poco más interesante, hay 15 números, está dirigida por un Ricardo Guiraldes, que también es una persona de unos 40 y pico, y se da que esta publicación, a través de los escritos de los distintos autores, lo que va a hacer es, bueno, preparar obviamente el terreno para lo que va a ser el martinfierrismo, que va a ser toda esta movida, digamos, de nueva escritura, y enterrar definitivamente el modernismo. Fíjense que en esta época, ¿por qué son importantes las revistas? Porque era la única manera de publicar y que la literatura circulara. En este momento todavía no tenemos las grandes publicaciones de libros, sino que los autores en estas revistas, en estas publicaciones de corto alcance, pero de mucha circulación en términos de lectura, se hacen, digamos, visibles, por no decir la palabra famoso, pero digamos, se hacen visibles para, digamos, para toda la vida literaria. Entonces, en esta, digamos, idea de publicación, lo que se va digamos, a concretar es lo que después se llamó, si bien el ultraísmo son estas primeras épocas entre el 19 y el 22, ya en la Proa segunda época, en el 24 y en el 26, se va a hablar de martinfierrismo más que de ultraísmo.
porque obviamente van a ver estas ideas ya no tan traídas de España, de Inglaterra, de Francia, sino que el movimiento se va a hacer, digamos, más nacional, por decirlo de alguna manera. Fíjense entonces que el mismo Borges va a tener dentro de este movimiento, vamos a distinguir, digamos, dos periodos en su escritura. Vamos a ver nosotros específicamente el primer periodo en esta materia, que es el que va del 23 al 26, con los 3 libros que yo les he mencionado recién. En Cuadernos de San Martín, a pesar de que aparece abajo, también se analiza como de esta primera época, que son, bueno, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente del 25 y Cuadernos de San Martín, que a pesar de ser del 29, también lo vamos a mirar en este periodo. Esta idea tiene que ver con una estética, ¿no? que vamos a ir digamos, sintetizando, que hemos visto algunas cuestiones que se van dando dentro de lo que ha sido las publicaciones de las revistas, pero él va, digamos, a tener una especie de maduración hacia el 26, y esta estética tiene que ver con la experimentación lingüística, que es algo que ya se venía haciendo, con lo que hablábamos recién de la ruptura del lenguaje, una construcción que es, como él dice, basada en la metáfora. Hay una programática, dice, Fundación Mitológica de Buenos Aires, y eso es lo nuevo, digamos, dentro de lo que se venía haciendo de este rompimiento del lenguaje. Borges lo que va a tratar de hacer es darle una nueva mirada al espacio porteño, a ese espacio de los compadritos, de los adoquines, de los faroles, de digamos, las mujeres, digamos, que trabajan en la noche, de esa mirada hacia el riachuelo que a él le va a parecer casi de ensoñación. Y fíjense que en esta búsqueda, las primeras escrituras van a estar muy cercanas al ultraísmo, y después se va a dar lo que se llamó el desultraísmo. O sea, vamos a ver dentro de la misma clase, en la parte escrita, ustedes van a ver un texto que pertenece, digamos, como a la primera parte de lo que es la experimentación con el ultraísmo del mismo Borges, y después ese mismo texto como está, si de alguna manera se quiere, corregido, o digamos, o las características ultraístas están como limpiadas, hace como una especie de recato, de metáfora recatada, dice el apunte, y hay un espacio que se despoja de algunos rasgos, como van a ser algunos recursos, algunos adjetivos, empieza a mezclar más el verso libre con endecasílabos y con alejandrinos, o sea, no solamente es verso libre, es decir, él mismo va a renegar de la estética que trajo, de la estética que trató de imponer, porque va a entender que su voz como poeta, no como grupo, va por otro lado. Hay una preocupación por conectarse con el barroco otra vez, como lazo con la sensualidad. Él va a decir que es el movimiento que le dio más brillo al castellano, para otorgarle esto que se llama la sensorialidad, o sea, la parte, digamos, más estética al verso. La metáfora, dice, no debe ser lujosa. Esto lo mantiene, ¿no? Ni extraña, ni desconcertante, debe ser más un vehículo que un fin. Es decir, no la metáfora por sí misma, sino la metáfora en construcción con el sentido del poema completo. En ese sentido, él dice, la metáfora no tiene que ser para lucirse a sí misma, sino es porque quiere hacer lucir al poema integral. Entonces, la idea de esta estética es justamente construir una voz propia. Entonces trae ese ultraísmo de España, trabaja y se conecta con los intelectuales de la época. Con las primeras 2 revistas vamos a encontrar unas ideas muy marcadas de ruptura. Él se va a sumar después en el 22, también va a aportar,
pero en su estética particular va a ir como abandonando cierta idea de ultraísmo absoluto para encontrar su propia voz. Fíjense que él dice que hay una Buenos Aires del arrabal que es callada, que es quieta y que a veces a él se le escapa dentro del poema, y es la que él quiere, digamos, recuperar. En ese sentido, hay una mirada compleja sobre ese espacio, que es el espacio de esa Buenos Aires. Para él es un espacio histórico, es político y es también cultural. Lo vamos a ir viendo después en el texto, en los dos textos que vamos a ver, y en las distintas caracterizaciones que vamos a tener dentro de algunos poemas, por ejemplo, de Girondo, para que ustedes se den cuenta cómo de un modernismo totalmente abigarrado, totalmente, digamos, de una búsqueda casi yo les diría netamente sensorial, se pasa a este ultraísmo, a estas vanguardias que van a buscar cierta identidad nacional, cierta mirada totalmente nueva y dinámica, con una metáfora, con recursos un poco más sencillos, más simples, sin caer en el sencillismo, pero sí tratando de, digamos, de no tener ornamentos que me dificulten la comprensión. Ahí es donde se produce esa ruptura y digamos, y ese abandono por completo de el movimiento de Lugones y de Darío. Bueno, lo vamos a ver esto más en profundidad en los textos en la parte escrita de la clase.